Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Compartir una palabra con ustedes a propósito de la celebración que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con Shavuot. Y espero que usted abra su corazón y atienda al mensaje, atienda a la palabra. La palabra es vida, amén. La palabra transforma. Si nosotros queremos una sociedad transformada, cambiada, una sociedad verdaderamente llena de valores, pero valores que hagan salir al hombre como una persona íntegra, una persona que va a servir, una persona que va a añadir, que va a sumar a la sociedad. Tenemos que vivir conforme ¿a qué? A la palabra del eterno Dios. Y la fiesta de Shavuot para nosotros como iglesia, y estoy hablando como iglesia en general, es muy importante, porque en la fiesta de Shavuot hubo un acontecimiento histórico, y muchos de ustedes saben, y los que no lo saben quiero que lo aprendan hoy, que en esta fiesta de Shavuot, en medio de una fiesta, la fiesta de Shavuot, se desarrolló con motivo de la entrega de la ley de Dios a Moisés, a su siervo Moisés. La ley del eterno Dios, los mandamientos. Y nosotros debemos cada día recibir esos mandamientos. Se nos está haciendo esa entrega, y ahí se hizo esa entrega gloriosa. Cuando Moisés subió al monte, allí estuvo recibiendo la instrucción de parte del eterno Dios. Recibió la Torá, comúnmente que se conoce así como Torá. La palabra Torá es una palabra hebrea que significa instrucción. ¿Qué significa? Instrucción. ¿Y para qué se da una instrucción? Pues para saber lo que se debe hacer. Y es que la Torá, la palabra de Dios, es la instrucción y el manual del ser humano. Así como cada uno de nosotros cuando compramos ciertos artículos, artefactos, la mayoría de ellos todos vienen con instrucciones. Y hoy que vivimos en un mundo tan adelantado, un mundo de tanta tecnología, siempre necesitamos que vengan ¿qué? Las instrucciones, por cuanto la tecnología va cambiando. Y a veces uno lee ciertas instrucciones. Yo he tenido la oportunidad de comprar ciertos artefactos, ciertos aparatos electrónicos, y vienen y uno abre las instrucciones y lo primero que dice es: por favor, no haga uso de este artefacto, de este instrumento o lo que sea, si es un teléfono, si es un televisor, hasta que no haya leído las instrucciones. Es lo primero que dice allí. Antes de hacerlo, lea las instrucciones. Y hay manuales que vienen con cosas que parecieran obvias. Pero por ejemplo, hay manuales que dicen: verifique que el toma donde usted va a conectar el aparato tenga corriente. Pues se supone que si uno lo va a conectar ahí es porque tiene ¿qué? Corriente. Verifique que sea el voltaje correcto, porque hay aparatos que vienen para 120 voltios, otros para 240 voltios, ¿sí? Y vienen cosas como estas que aparecen como sencillas, pero que debemos tener en cuenta. Y así es la palabra del eterno Dios. Trae instrucciones que a veces parecieran ¿qué? Obvias. Y precisamente son esas instrucciones obvias las que nosotros estamos dejando atrás, a un lado. Y por eso es que vivimos como vivimos y la sociedad que tenemos. Porque hemos olvidado mandamientos como, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos obvios, básicos. Amar al prójimo, amar a los demás como nosotros mismos. Y eso lo estamos olvidando. Y por eso vivimos en una sociedad llena de rencores, una sociedad llena de odios, llena de muerte,
una sociedad que se mata a sí misma y vivimos situaciones terribles y complejas. Pero nosotros estamos llamados entonces a vivir en la palabra del eterno Dios. Y hoy quiero aprovechar la presencia de los padres de familia de estos jovencitos que hoy están haciendo su consagración. Y quiero hablar hoy a los padres. No voy a hablarles a ellos, quiero hablarles a ustedes, padres de familia, quienes tienen la responsabilidad de levantar a estos muchachos, quienes tienen esa responsabilidad primaria de sacar a estos muchachos adelante. Nosotros vivimos en una sociedad bastante compleja hoy por hoy, bien complicada. Hace años atrás, sí, las sociedades eran un poco más diferentes. Por lo menos teníamos sociedades en donde las mamás podían estar en su casa levantando y guiando a sus hijos, criando a sus hijos. Y de allí que se derivaran sociedades mucho más tranquilas y más pacíficas. Pero hoy vivimos en sociedades que se matan unas a otras, porque la ausencia de los padres es notoria. Hoy estamos permitiendo que sean las tecnologías las que críen a nuestros hijos. Se crían enfrente de un computador, enfrente de una pantalla, enfrente de un celular. Hasta sus cosas más íntimas las están trayendo a través de estas plataformas y de estas tecnologías. Y parecieran que nuestros hijos están siendo criados entonces por personas extrañas. Y nosotros estamos llamados a criar a nuestros hijos, a levantarlos. Pero solamente podemos dar de lo que hay en nosotros. El apóstol Pedro lo dijo: yo te doy de lo que tengo. ¿De qué damos? De lo que tenemos. Yo no le puedo pedir a un árbol de mangos que me dé limones, porque solamente me dará ¿qué? Mangos. Por lo tanto, lo que yo tenga, eso es lo que yo voy a dar a mis hijos. Y yo soy padre de familia y tengo una hija de 15 años y tengo una gran responsabilidad delante de ella. Y estamos permitiendo que otros críen a nuestros hijos, o pensamos que es en el colegio. Hoy los niños están yendo desde muy temprana edad a los colegios. ¿Sabe que no es lo correcto? Un niño no está preparado para ir tan pequeño al colegio, en realidad, psicológicamente. Un niño no debería estar antes de los 6 años en un colegio, pero la mayoría necesitan llevar a sus hijos por ciertas situaciones y condiciones, porque ellos en los primeros 6 años son vitales, y eso está demostrado científica y médicamente. Lo que le dé uno a los niños en esos 6 años primeros es lo que va a resultar para el resto de sus vidas. Porque en los 6 primeros años los niños desarrollan todo su intelecto, su sapiencia, desarrollan su cerebro. Usted ve el cerebro de un bebé cuando nace. Si le hace a usted una escanografía, inmediatamente va a ver que el cerebro de los bebés es totalmente liso. Y a medida que el niño va recibiendo información, él va formando circúmbulos. Y empieza a tomar su cerebro, esa forma que vemos, esos circúmbulos que tiene el cerebro. Y en esos 6 primeros años él desarrollará todo esto. Y será vital lo que él reciba allí. Y necesitará criarse en hogares fuertes, robustos, en donde sus padres jueguen un papel importante en el desarrollo de ellos. Si es que no queremos lamentar ver a nuestros hijos luego en desgracia y en situación crítica, como la evidenciamos hoy con muchos muchachos. Es terrible que en Colombia la mayoría de los conflictos que se presentan son llevados a cabo por jovencitos, y cada vez las edades se van reduciendo. Se van reduciendo las edades de los conflictos, 11, 12, 13 años. Y uno ve participando a los muchachos ya en cuestiones delictivas de una manera mayor, masiva. ¿Dónde están los papás de esos muchachos? Cuando veo esas noticias es lo primero que me pregunto. ¿Dónde están los padres?
¿Serán que fueron padres irresponsables? Padres que dejaron botados a sus hijos, los dejaron siendo criados por sus abuelos, por sus tíos, por sus tías. ¿Qué pasó con los papás de esos muchachos? Bueno, yo le doy gracias al Señor que yo fui criado por mi abuela. Mi mamá no pudo criarme, ella tuvo que irse. Pero tú recibí una crianza importante, una crianza basada en la palabra del eterno Dios. Y creo y estoy seguro que fue esa crianza que se me dio la que hoy por hoy permite que yo sea lo que soy. Y es allí donde nosotros tenemos que poner nuestra atención. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Porque podemos ser padres presentes, pero al mismo tiempo ausentes. Porque podemos estar de cuerpo presentes, pero tal vez nuestra alma, tal vez nuestro pensamiento está alejado de nuestros hijos. Y tienen ellos que ir a buscar refugio. Y tienen que ir a buscar consejo en otro lugar, en los amigos. ¿Qué consejo me das? Tal vez tienen ellos que ir a decir, con problemas. A mí se me han acercado chicos aquí en la iglesia, varios chicos y chicas con problemas que vienen llorando. Pastor, tengo este y este otro problema. Pastor, me pasa esto. Pastor, me quiero ir de la casa. Pastor, no quiero vivir más. Pastor, ayúdeme. Y yo digo, pero ¿qué es lo que pasa con estos muchachos? ¿Dónde están sus papás? ¿Dónde están ellos haciendo el trabajo que deberían hacer? Obviamente no pueden dar de lo que no tienen. Y por eso yo, papás, los invito esta noche a ustedes que aprendan a recibir la palabra de Dios como la base de sus vidas, para que ustedes la puedan transmitir a sus hijos y a sus generaciones benditas y bendecidas. Desde que yo tuve a mi hija, me propuse levantar una mujer con valores, con integridad. Ayer, mientras iba en el carro con mi hija, sostenía una plática con ella, una charla, y le enseñaba. Y yo aprovecho cada momento, y ayer le decía a mi hija, mi amor, tú tienes que entender el valor que tienes. ¿Y quién es el Dios que te ha llamado? Lo que hay en ti, tus dones. Debes entender que debes ponerlo a favor de los demás. Tú debes de vivir en función de servir, le decía ayer a mi hija en el carro, de servir a los demás. Entiende eso. Ese es el propósito por el cual el Señor te creó y te hizo. Que tú puedas darles a otros lo que tienes. Y en ti está el Espíritu de Dios. En ti está la presencia de Dios. Tú conoces la palabra. Tú debes convertirte en luz donde estás, Valentina. Y mientras íbamos en el carro, le hablaba a ella y me decía, sí, papá, eso es lo que yo quiero hacer cada día. Y le decía, aprovecha las bendiciones que Dios te ha dado, aprovecha los dones que Dios te ha dado, pero aprovechalos para servir a los demás, aprovechalos para darte a los demás, para que tú seas aliciente para los demás. Y es que tenemos que motivar a nuestros hijos de acuerdo a lo que dice la palabra del eterno Dios. Y la palabra entonces nos muestra que como padres tenemos una gran responsabilidad. Quiero por favor que ustedes me acompañen ahí en su Biblia a Deuteronomio capítulo 6. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh tu Dios te mandó que te enseñara, para que los pongas por obra. ¿Para qué son los mandamientos de Dios? Para ponerlos, ¿por qué? Por obra. Y escúcheme, padre, nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo, viéndonos. Lo que ellos vean de nosotros, eso es lo que ellos harán. A veces pensamos que enviamos nuestros hijos al colegio, a la escuela para que se eduquen. Discúlpenme, pero eso es falso. En el colegio, en las escuelas, en la universidad,
A ellos les van a impartir conocimiento, pero la educación se da en casa. Amén. La educación se da en casa. Yo le doy gracias al Señor que tuve la oportunidad de estudiar y de ir al colegio, de ir a la universidad. Y allá recibí conocimiento. Pero la educación me la dieron en casa, la educación me la dio mi abuela. La educación que yo tengo fue la que ella me dio. Y ella me enseñó, ¿sí? Todo lo que yo desarrollé como persona, como individuo. Y obviamente le agradezco a ella su preocupación, porque lo hizo de la mejor manera. Lo hizo basado o basada en la palabra del eterno Dios. Siempre me enseñó a vivir conforme a la palabra. Me enseñó a hacer lo que estaba escrito allí. Y ella me lo enseñaba con su ejemplo. Mi abuela tenía una Biblia grandota. Las que le caía uno encima, lo descalabraba. Sí, una Biblia grandísima, unas letrísimas. Y primero yo la veía a ella siempre estudiando y leyendo la palabra. Todos los días. No hubo un día que yo no viera a mi abuela leyendo y estudiando la palabra. Y luego me llamaba, venga para acá, vamos a leer. Y me ponía allí. ¿Qué entendió? Y que leyera, ¿qué entendió? Y yo le decía que había entendido. Y ella, si tenía que ajustar algo, me lo iba ajustando. Y así me preparó ella. De hecho, yo lo he contado aquí. Una vez, ella me había comprado una ropa nueva, muy bonita, con chalequito, con corbatincito. Y un día me vistió así, me preparó, porque mi abuela, yo les voy a confiar un secreto acá, me bañó hasta los 12 años. Imagínense, ¿ah? Y usted tiene que estar aseado bien, y se tiene que lavar por aquí y acá y así, así. Y verdad, y uno aprende, ¿no? Así. Esta mujer se preocupaba por mí. Yo no sé si estoy errado en lo que voy a decir y de pronto voy a mover susceptibilidades, pero yo era el amor de esa mujer, con el respeto de mi familia, ¿sí? Pero ustedes saben cómo era mi abuela conmigo, ¿sí? Y ahí estaba ella, porque ella sentía esa gran responsabilidad que tenía en sus manos, ¿sí? Y ahí estaba. Y recuerdo que me compró eso, me vistió, me peinó, ya me peinaba de lado, así de ladito, y me peinaba y me echaba mi perfume. Ella me acostumbró. Por ejemplo, mi abuela me acostumbró que yo tenía que andar siempre con pañuelo, siempre. Y me acostumbró a que tenía que andar con 2 pañuelos, uno para mí y otro para pasárselo a alguna dama si algún día lo necesitaba. Y yo me acostumbré, yo tenía siempre. Y yo tengo allá mi cerro de... mi esposa me dijo, ¿usted es adicto a los pañuelos? O, no, es que mi abuela me acostumbró que yo tengo mis pañuelos, ¿sí? Así. Y me vistió y me dijo, hoy va a ser un gran día para ti. Yo tenía como unos 6 años, creo. Si no estoy mal, si no me engaña la memoria, porque ya han pasado varios añitos, ¿no? Desde aquel entonces. Y me subió a un bus. Y cuando me subió allí, me dijo, vas a predicar a la gente, predica. Y fue la primera vez que yo prediqué. Y me puso ahí a predicarle a todo ese mundo de gente desconocida que yo nunca había visto. ¿Y de qué iba a hablar yo? De lo que tenía, de lo que ella me había dado. De eso. Y le doy gracias al Señor por ese ejemplo. Y por eso cuando yo fui padre, yo dije, Señor, yo quiero dar lo mejor de mí. Yo quiero dar lo mejor para mi hija, porque me la has dado y yo quiero entregar lo mejor. Y sé que ella va a aprender de lo que me vea hacer a mí. Y si ella me ve hacer, entonces ella lo va a hacer. Ella lo va a hacer. Y yo quiero ser un ejemplo para ella. Y yo quiero ser luz para ella. Y pregunto yo, ¿y será que yo quiero un esposo para mi hija como yo? Pues le doy gracias a Dios que la respuesta es sí. Y un día mi suegra hablaba con ella, ya está mi suegra, no me deja mentir. Hablaba con mi hija y le decía, y mi hija le dijo, no, es que yo quiero tener un esposo como mi papá.
Entonces mi suegra, que me ama tanto, le dijo, no, mejor que su papá. Imagínese, ¿ah? Mejor que su papá. Y ella le dijo, no, abuelita, como mi papá, porque mejor que él no hay. Pero le doy gracias al Señor, y no lo digo por ufanarme, lo digo porque es que esa es mi responsabilidad, y eso es lo mínimo que yo como padre tengo que hacer. Ni siquiera debo, tengo, porque aún por eso el eterno Dios llamará cuenta. Cuando estemos ante Dios, Él nos va a llamar a cuentas de qué hicimos con cada uno de ellos, cómo les instruimos, qué hicimos por ellos como padres. Y muchos tendrán que llorar delante de Dios amargura, y hasta condenación recibirán por eso, por malos padres. Porque la Biblia enseña cómo ser un buen y mejor, un excelente padre. La Biblia lo enseña. ¿Usted quiere aprender a ser un excelente padre? ¿Dónde cree que yo he aprendido eso? En la palabra. Yo he aprendido acá en la palabra. Entonces dice allí que los mandamientos son para ponerlos, ¿por qué? Por obra. Por obra, por práctica. Y dice el versículo 2, que estos mandamientos son para que temas a Yahweh, tu Dios. El temor en nosotros de Dios. La gente hoy actúa de cualquier manera porque no tiene temor de Dios. La falta de temor de Dios hace que los padres sean irresponsables, que no tengan ninguna responsabilidad sobre sus hijos, y con mal ejemplo los están induciendo a la maldición, a la perdición. Para que temas a Yahweh, y yo tengo que temer a Yahweh, y tengo que enseñarle a mis hijos a temer al eterno Dios. Para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y debes guardarlos, dice allí, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean ¿qué? Prolongados, extendidos, alargados. Para que tus días sean extendidos. Y nuestros días son extendidos a través de ¿quiénes? De nuestros hijos. Porque a través de mi hija vendrán sus hijos. De hecho, mi esposa y yo hablamos de eso. ¿Cómo será si el Señor nos permite vivir ese momento? Y le decimos a Valentina, Valentina, nosotros quisimos tener más hijos, y el eterno Dios no nos lo permitió. Entonces le dijimos a Valentina, Valentina, ¿sí? Cuando te cases en el nombre del Señor, ¿sí? Y tengas hijos, ten por lo menos 10 que nosotros te los ayudamos a cuidar. Sí, unos 10 con mi esposa. Ver prolongado nuestros días. Pero yo quiero ver a mi hija bendecida, exitosa. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos bendecidos, prosperados, exitosos? ¿Lo quieren ver o no? A ver, papás en general, ¿quieren ver a sus hijos bendecidos, prosperados? ¿Sí o no? Yo quiero ver eso en mi hija. Yo desde que ella nació, ¿sí? Es más, la amé a ciegas, sin haberla visto, la amaba. Desde que cuando mi esposa le entregaron esa prueba que decía positivo, mi esposa estaba tan nerviosa. Y cuando yo vi esa prueba que decía positivo, yo no sé, casi mato a ese médico de un susto, porque yo metí un grito y un salto. Mi esposa dijo, te enloqueciste, porque yo empecé a saltar y yo gritaba y yo saltaba, yo, soy papá, soy papá. Y desde ese momento amé a mi hija y la sigo amando, y quiero lo mejor, y le estoy tratando de dar lo mejor de mí para construir en ella una mujer esforzada, una mujer valiente. Yo le he enseñado a mi hija que las cosas se consiguen con esfuerzo, que cuestan, que sea una mujer íntegra, que sea una mujer de valor, que sea una mujer que ayude a los demás, que sirva a los demás, pero que por sobre todo ame al eterno Dios Yahweh. Lo ame. Y dice acá, para que tu vida y la de tus hijos
y los hijos de tus hijos sean ¿qué? Prolongados. Yo quiero ver prolongados, pero quiero ver prolongada la vida, mi vida en mi hija, pero ver una mujer exitosa, no una mujer llena de maldición, una mujer de rencor. No, yo quiero una mujer especial en las manos de Dios, y cuando sus hijos nazcan, ¿sí? También sean así, sean hombres y mujeres llenos del Señor, y si pueden ser una docena, mejor. De una vez ahí completamos, ¿no? Las 12 tribus que habla la Biblia de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados, extendidos. Y dice acá: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien. ¿Para qué fueron los mandamientos que fueron dados por eterno Dios? Para que nos vaya ¿qué? Bien. ¿Para qué son los mandamientos? Para que le vaya bien. Mire, yo los he puesto en por obra, y les digo aquí entre nos, a mí me ha ido bien. Sí, yo no tengo por qué quejarme. El Señor me ha entregado una esposa excelente, hermosa, una hija tremenda. Nos ha entregado un llamado, un ministerio glorioso, y a mí me ha ido bien. Y desde siempre, aunque tuve adversidades en la vida, y de pronto nací en lo que, o me crié en lo que comúnmente se llama un hogar disfuncional, porque no era un hogar de papá y mamá, pero me fue bien. Aún Dios usó eso para bendecirme, para formar mi carácter. Y desde jovencito comencé a practicar los mandamientos, y me fue ¿qué? Bien. Y empecé a desarrollar mi vida, y me fue bien. Y hasta el día de hoy me ha ido bien. Porque los mandamientos son bendición para los que lo hacen. Amén. Y dice acá: para que te vaya ¿qué? Bien en la tierra que fluye leche y miel. Para que te vaya bien, ¿en dónde? En la tierra que fluye leche y miel. Claro, ellos iban a entrar, en el caso de Israel, iba a entrar este pueblo a una tierra que producía tremendamente. Y yo creo que estamos en una tierra que produce leche y miel. Colombia es una tierra bendita, amén. Pero ¿qué está mostrando la palabra? Que si uno no vive conforme a los mandamientos, uno puede estar en la tierra que fluye leche y miel, y le puede estar yendo mal. ¿Y qué caso, no? Que Colombia literalmente es una tierra que produce leche y miel, es decir, una tierra bendita, una tierra bendecida, y a la mayoría les va mal. Porque es imposible que sea un país pobre, sus habitantes, porque en recursos es rico. Y ahí está, para que nos vaya bien y se multipliquen, como les ha dicho Yahweh, el Dios de sus padres. Oye pues, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo tu entendimiento, con toda tu alma, es decir, con todo lo que tú eres, tu esencia, lo que eres, y con todas tus fuerzas, es decir, con todo lo que tienes. Y dice acá: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Estarán dónde? Sobre tu corazón. Pero en la antigüedad el corazón era el ¿qué? El pensamiento, el razonamiento. Y en el razonamiento de cada uno de ellas y de ellos deben estar estos mandamientos. En el razonamiento. Y dice acá: estarán sobre tu corazón. Y mire lo que tenemos que hacer los padres: y se las repetirás. ¿Y se las qué? Repetirás. Esta palabra repetir allí es una palabra hebrea especial. Es la palabra hebrea shanan, que significa literalmente sacar filo. Shanan era cuando se le sacaba filo ¿a qué? A las espadas. ¿Y para qué los guerreros le sacaban filo a las espadas? ¿Para qué le sacaban filo a las espadas? Para poder ir mejor ¿a qué? A la guerra. Se las repetirás. Es decir, cuando yo les enseño
a mis hijos los mandamientos, la palabra del Señor, los estoy tomando como un instrumento, como si fueran una espada. Y les estoy sacando ¿qué? Filo. Les estoy sacando filo para que se preparen. ¿Para qué? Para la vida. El mundo es tremendo, el mundo es cruel, el mundo es... Y si uno no está bien preparado, bien sustentado, bien firme, el mundo se lo lleva a uno por delante. Entonces, yo veía eso, que cuando mi abuela me enseñaba a mí la palabra, era como que me llevara a la pulidora y me estaba sacando ¿qué? Filo, y sáqueme filo, y sáqueme filo, y sáqueme filo, ¿sí? Porque ella lo que hacía era esto, enseñarme la palabra, te la repetirás, prepararlo, repetirle la palabra, prepararlo, sacarle filo, porque ella sabía que yo iba a necesitar eso para mi vida. Y le doy gracias a esa mujer, gracias al eterno Dios, que me llevó a esa pulidora y me sacó todo el filo que pudo. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi hija, llevarla a la pulidora allí, llevarla a sacarle ¿qué? Filo. Y le estoy enseñando y se la repito, la palabra, porque le estoy enseñando, estoy preparando a mi hija para que se pueda enfrentar el día de mañana como es, correctamente. Claro, en la antigüedad a los soldados se les tenía que mandar a la guerra, y dependiendo de cómo estuvieran sus armas, así mismo podría ser, o que tuvieran la victoria o que fueran derrotados. Y si llegaban a la guerra con una arma, una espada, sin ningún filo, pues lo único que terminaban era metiéndole un garrotazo al enemigo, pero nada. Ellos necesitaban era que eso cortara. Y esto es lo que habla la palabra, usa esas figuras. Se las repetirás, pregunto, ustedes papás de estas niñas y de estos niños, ¿están haciendo este trabajo o han sido hasta el día de hoy responsables? ¿Si están demostrando su amor hacia sus hijos o son de esos papás dejados y responsables que no les importa en nada el futuro de sus hijos? Yo como pastor tengo el deber de hablar de esta manera, de exhortar, para que el día de mañana el Señor no me vaya a llamar cuentas a mí y decirles que tú no les hablaste de esto. Y si usted no lo ha hecho, padre o madre, pues a partir de hoy empiece a hacerlo. Amén. Amén. Empieza a hacerlo. Empieza a sacarle filo a su hijo, pero con la palabra, enseñándole la palabra, preparando a su hijo. Y se las repetirás a tus hijos. Estas palabras se las repetirás a tus hijos. Entonces, ¿cuál es el deber y la obligación de los padres? Enseñarles, repetirles estas palabras a sus hijos, repetírselas, hablarles. Y eso no solamente se hace de boca, de labios. Eso se hace es con la práctica. A menos de que usted no ame a su hijo y quiera que su hijo viva la misma vida que usted ha vivido. Yo quiero una mejor vida para mi hija que la que yo mismo he vivido. Yo la quiero. Y por eso estoy luchando en el nombre del Señor para podérsela dar. ¿Está usted luchando para darle una mejor vida? ¿O piensa que con lo que está haciendo realmente le va a dar una mejor vida? Hay gente que piensa que va a lograr mucho haciendo lo mismo. Si usted no cambia su actitud, usted no va a lograr cosas diferentes. Si usted quiere ver cosas diferentes, si quiere ver resultados diferentes, pues tiene que empezar a hacer cosas diferentes en su vida. Amén. Usted no va a lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. No. ¿Quiere ver un resultado diferente en su hijo, algo glorioso, algo mejor para él? Pues empiece. Y si no lo ha hecho, pues pídale perdón al eterno Dios y aproveche hoy. Empiece en el nombre del Señor. Empiece. Se la repetirás a tus hijos. Y les hablarás de ellas, de estas palabras, estando ¿en dónde? En tu casa. Pero uno habla, vuelvo y le digo, con los labios, con la boca,
y con el ejemplo. Estando en tu casa. Es decir, el ejemplo empieza ¿en dónde? ¿En dónde? En casa, allá. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Cómo eres en casa? ¿Cómo eres? Como padre, ¿cómo eres? Les hablarás estando en tu casa y yendo por el camino, ¿sí? Andando por el camino. Allí les hablarás. Al acostarte y al levantarte. Es decir, en todo momento, es lo que quiere mostrar la palabra. En todo momento, en todo momento, en todo momento. ¿En cuánto tiempo debemos hablarle a ellos la palabra? En todo momento. En todo momento. Con nuestras vidas. Dice, y las atarás, las fijarás, las ligarás como una señal. Mire, la palabra de Dios se tiene que convertir en una ¿qué? Señal en la vida de uno. Como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás ¿en dónde? En los postes. La palabra que aparece allí es la palabra mezuzá en hebreo. Y esa palabra habla de columna, poste. Es un poste, es una columna que sostiene. Y la palabra de Dios se tiene que convertir en columna que sustente la vida de nuestros hijos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, su casa debe estar continuamente llena ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿De qué debe estar llena? De la palabra de Dios. Pero lo primero que debe estar llena es ¿qué? Su vida, mi vida. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir conforme a esta palabra, a ser ejemplo. Por eso la Biblia dice, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino? Lo dice en el libro de los Salmos 119, versículo 9. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Y la misma Biblia dice, guardando tu palabra. ¿Cómo pueden nuestros muchachos guardar íntegros, puros su camino sin que se contaminen con tantas inmundicias que hoy hay? Guardando la palabra. ¿Cómo van a mantener puros nuestros muchachos? ¿Cómo? A ver por acá, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo van a mantener puros nuestros muchachos? ¿Cómo? 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 Guardando la palabra. Guardando la palabra. Si es que usted quiere que su hijo permanezca bajo esa integridad. Ahora, si no le interesa, pues va a ser muy difícil. Y dice acá, en el libro de Proverbios, y con esto termino, dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara. ¿Qué es el mandamiento? Una lámpara. ¿Qué es el mandamiento de Dios? Una lámpara. Pero una lámpara, ¿qué sirve si no está encendida? De nada, ¿cierto? Por ejemplo, acá están estas velas. Ellas son una lámpara, pero ¿de qué sirven si no están encendidas? Pues de nada. En medio de la oscuridad no servirán de nada. Dice, porque el mandamiento es lámpara, pero ahí hay una lámpara. ¿Y para qué sirve una lámpara? Pues para encenderla, para iluminar. Porque el mandamiento es lámpara y la instrucción. Y ahí aparece la palabra Torá. Y la Torá, instrucción, es luz. ¿Qué es la Torá de Dios? Luz. La instrucción es luz. Es decir, la instrucción, la Torá, es la luz que hay ¿en dónde? En una lámpara. Y dice allí, y camino de vida, la corrección que enseña. Camino de vida, la corrección que enseña. Cuando usted va a corregir a sus hijos, debe hacerlo conforme a lo que dice ¿qué? La palabra del eterno Dios. Hay gente que termina maltratando, ultrajando a sus hijos y los castigan. Por ejemplo, es ignorancia total que un padre castigue a sus hijos con las cosas de Dios.
con las cosas de la iglesia. Aquí hay papás que me han llegado: pastor, es que ese muchacho se me está portando mal, entonces no lo voy a volver a dejar venir a esto o a lo otro. Yo le mire, quítele cualquier cosa, pero deje de ser tan ignorante. Quítele el celular, quítele el internet, quítele cualquier cosa. Es más, para que vea tan importante que es, le digo, deje de darle comida. Y me dice: ay, no, la comida sí no. Sí, la gente dice: ay, no, pero la comida, ¿cómo así, pastor? Porque sabes que, y yo le digo, porque sabes que la comida, ¿qué es? Pues es el alimento. ¿Y qué pasa si no lo come? Pues se muere. Pues eso mismo le pasa a su alma. Entonces, ¿tú castigarías a tu hijo dejándole de dar comida? No, entonces no lo castigue con las cosas de Dios. Si hay papás así: es que ese muchacho está muy rebelde, esa muchacha esto, lo otro. ¿Cómo así? Pues pídale al Señor dirección y lea la palabra, que la palabra le enseña cómo corregir de manera sabia. Porque algo que enseña la palabra es que la necedad está ligada ¿a qué? Al corazón del muchacho. Entonces ya la palabra me enseña que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces yo debo aprender, conforme a la palabra, a saber cómo voy a instruir a mi hijo de la mejor manera. El mandamiento es luz, es lámpara, y la instrucción es luz y camino de vida, la corrección que enseña. ¿Cuál es la verdadera corrección? La que deja una ¿qué? Enseñanza. ¿Cuál es la verdadera corrección? La que enseña. Hay papás que se encienden en ira con sus hijos y quieren es matarlos. Usted nunca castiga a su hijo con ira, porque lo único que va a hacer es maltratarlo, nada más. Y no logró ninguna enseñanza para él. Aún la corrección que le damos a nuestros hijos debe dejar para ellos ¿qué? Enseñanzas de vida. Amén. Y por último, Proverbios 22:6 dice: instruye. ¿Qué dice? Proverbios 22:6, si usted lo tiene allí. Proverbios 22:6 dice: instruye, ¿sí? Al muchacho. Algunas versiones dicen niño, pero la Biblia en el texto dice muchacho. Instruye al muchacho en su caminar, en su camino. Y aun cuando sea un anciano, un viejo, llega a la vejez, no se apartará, no se alejará de ese camino. ¿Y qué dice la Biblia? Instruye. La palabra instruir, y termino con esto, es la palabra hanaj. Hanaj en hebreo, que significa literalmente estrechar, hacer estrecho, es decir, delimitar. Ustedes vieron cuando los muchachos entraron ahora, ¿cierto? ¿Por dónde entraron? Por acá. ¿Por qué no entraron por allá y por qué no entraron por otro lado? Porque se les había ¿qué? Mostrado un camino delimitado, y se les dijo a ellos: ustedes van a entrar por acá. Y por eso ellos entraron. Ustedes los vieron allí que entraron, ¿sí? Ellos por acá, porque se les está delimitando un ¿qué? Un camino, estrechar, estrechar, estrechar. La palabra hanaj en hebreo significa delimitar, y los muchachos necesitan que nosotros, como padres responsables, les estemos mostrando cuál es ¿qué? El camino. Les estemos delimitando. Sí, los muchachos necesitan esto, porque ellos, en esa edad que tienen, yo también tuve esa misma edad. Sí, yo también tuve 20 años, gracias a Dios no tuve un corazón vagabundo. Sí. Claro, a esa edad se está desarrollando y hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, se están desarrollando hormonalmente. Pero empiezan a veces a hablar uno con estos muchachos: hola, pastor, y se les da, ¿no?, el gallito ahí, ¿sí? Y yo, está cambiando hormonalmente. Sí, ellos están cambiando. Y ahora uno los ve así todos chiquiticos, y en unos años uno tiene que ver cómo están estos muchachos grandotes. Y ellas también están cambiando, van cambiando, y tienen muchas cosas. Y ahí se viene su parte fisiológica, pero también está incluida su parte emocional. Y como no saben manejarla
de pronto como deberían manejarla, porque tienen todo ese ímpetu que da la juventud. Sí, porque cuando uno está muchacho, uno cree que uno puede hacerle todo. ¿Sí? Yo recuerdo, estábamos una vez por allá en un chalet. Yo no sé si Luis estaba con nosotros, no recuerdo. ¿Sí? O tal vez estaba muy pequeño. Y yo tenía como unos 16 años, no recuerdo bien. Ya no me acuerdo bien. Y claro, con los primos, ¿no? Y había un lugar donde nos tirábamos allí y pasaba un río muy, muy rico allí. Estaba con todos los primos cuando allá había una peña bien arriba. Bueno, a ver, ¿cuál es el más varón, no? Ahí, de todo, ¿no? ¿Cuál más varón se tira allá? ¡Ah! Y ahí estaba el más varón y era yo. Yo me tiro. ¡Ah! Usted no puede tirarse. Yo me tiro. Y ahí estaba. Y me tiré desde allá. Y cuando me tiré, fui a dar al fondo y me metí un golpe tan terrible en la cara. Y allá en el fondo estaba perdiendo el conocimiento del golpe mismo. Y ahí como medio pude con mi fuerza salir. Y ahí salí yo. Y medio les hacía yo, ayúdenme. Y todos se burlaban apenas de mí. Cuando uno de ellos como que está ahogando. Sí, ahí me tiraron ahí a sacarme, ¿no? ¿Qué te pasa? No, me está ahogando. Me metí, claro, salí todo ensangrentado, me reventé. Y se me puso la cara negra. Sí, terrible. Claro, uno está ahí, uno cree que uno es el macho, ¿no? Porque uno está en esa edad donde están las ínfulas, está todo, sí, todos pasamos por esa edad o no. Y uno cree, sí, yo lo puedo hacer, y el más loco, y el que haga esto, y la locura, y todo esto. Entonces uno como papá necesita a sus hijos, ¿qué? Marcarles, delimitarles, estrecharles. Instruye. Y la mejor manera de hacerlo es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Si usted instruye a sus hijos en la palabra de Dios, usted va a ver en sus hijos una grande bendición. Y aun cuando sus hijos lleguen a la vejez, no se apartarán del camino de la vida, del camino de la bendición, del camino de la abundancia, del camino de la prosperidad, del camino del éxito, de lo que Dios quiere para nosotros. El Señor le dijo: yo vine a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo quiero eso para mi hija. Yo quiero eso para mis futuras generaciones. ¿Usted quiere eso para sus hijos? Amén. ¿Lo quiere? ¿Lo quiere? Entonces, la invitación es esa, iglesia, a que hagamos esto. Amén.